Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción o parashá y esta semana vamos a estar analizando la parashá Vayakhel, que comprende Éxodo 35, versículo 1, hasta el capítulo 38, versículo 20. Y Vayakhel traduce como reunió o congregó. Y hoy vamos a estudiar la aliyá o porción número 1, que comprende el capítulo 35 de Éxodo desde los versículos del 1 al 20. Y vamos a ver que este capítulo va muy de la mano con lo que va a ser la próxima parashá, que se llama Pekudei. Estas dos porciones nos van a hablar ya de lo que es la construcción en sí del tabernáculo. Sabemos que Moisés estuvo 80 días recibiendo instrucciones del Eterno para Israel en el monte Sinaí. Ascendió 2 veces a la montaña por 40 días cada vez, descendiendo después del primer periodo para interrumpir el pecado grave del becerro de oro. Y no nos sorprende que esto tomara años y la ayuda de escribas para poder registrar todo lo que el Eterno le había dicho en esos 40 días que estuvo en el monte Sinaí. Los ancianos de Israel, como representantes del pueblo, fueron los que se reunieron ante Moisés para escuchar estos mandatos y afirmar la renovación del pacto. Y era habitual que solo el liderazgo estuviera presente. Además, sería imposible para Moisés dirigirse a 3 millones de personas cada vez que iba a dar una instrucción. El Eterno había estado instruyendo a Moisés sobre las especificaciones para el tabernáculo, el mobiliario, la ordenación de los sacerdotes, el establecimiento de ciertas fiestas y mucho más. Pero ahora, en estas dos porciones, finalmente, vamos a ver cómo estas instrucciones se le comunican al pueblo de Israel y la construcción ya está a punto de comenzar. Y lo primero que se menciona, hermanos, es el Shabbat. Debemos entender las prioridades del Eterno. Si aún no hemos comprendido, hermanos, si todavía no es evidente para nosotros la importancia del Shabbat y cómo el Shabbat está en primer lugar, es porque quizás no hemos estado prestando atención. El versículo 3 menciona que además de no realizar ningún trabajo en el Shabbat, ni siquiera encender fuego está permitido, y esto es bajo pena de muerte. Pero ¿por qué, hermanos, era un problema encender fuego? Muchos dicen que es solamente las peleas en el hogar o con un hermano. Pero miremos más, analicemos un poquito más. La única razón por la que se encendía fuego en el pueblo de Israel en este tiempo, mientras estaban en el desierto, era para calentarse por la noche o si tenían que hacer algún tipo de trabajo, como cocinar, trabajar metal, teñir tela, hornear o hacer algún tipo de artesanía. La idea aquí que el Eterno nos está dando es clara. No se debe hacer ningún trabajo. No debe haber contiendas. Tiene que haber un descanso completo y total. Y dentro de ese descanso completo y total, debe haber una dependencia total del Eterno en el Shabbat. Yeshua enseñó que debemos descansar en Él. Debemos confiar en que la obra terminada del Eterno ya había llegado a nuestras vidas. El Shabbat establece este principio y nos muestra un modelo. Tanto en el antiguo como en el pacto renovado, se nos enseña que nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación son inútiles. Nuestra salvación es por gracia.
cuando el Eterno provee el camino hacia nuestra santidad, es en eso en lo único que podemos y debemos confiar. No podemos añadir nada a lo que el Eterno ha hecho, pues su obra es completa, y querer hacer o tratar de hacerlo sería como disminuir o querer decir que la obra del Eterno no es perfecta. No podemos hacer nada más, hermanos, que contaminar y profanar el único medio de santidad que Él ha provisto. El día de reposo y el descanso en Yeshua son lo mismo, son uno. Yeshua jamás abolió el Shabbat, ni ninguno abole al otro, ni tampoco el Shabbat sustituye el descanso del que habla Yeshua en la Escritura, porque ambos son lo mismo. Las instrucciones que el Eterno le da a Moisés en el monte Sinaí, Él las repite a los ancianos. Y luego de pasar de hablar del Shabbat, en este tiempo tenemos que reconocer que nos cuesta mucho entender la relación entre trabajo y encender fuego. Pero hermanos, si verdaderamente queremos agradar al Eterno, debemos comprender la importancia de guardar el Shabbat. El día de reposo no es solamente un mandamiento. Hermanos, es una señal que identifica a su pueblo y la distingue de las demás naciones. No querramos caminar en nuestros propios caminos o en nuestro propio entendimiento. Muchos hoy dicen que cualquier día de la semana puede ser el día de reposo. No es así. Nosotros no podemos cambiar lo que el Eterno ordenó desde la creación. Y recordemos que el Shabbat es una señal que nos identifica como su pueblo. La siguiente instrucción que el Eterno da a los israelitas tenía que ver con el tabernáculo, su Mishkan, el Mishkan del Eterno. Luego de que Israel fue perdonado, el Eterno da la autorización para que se inicie la construcción del Mishkan o el tabernáculo. Como ya hemos mencionado, este diseño no fue ni creación de Moisés, ni tampoco inspiración de ningún artista, sino que debía ser edificado según las instrucciones del Eterno. Y la primera instrucción que recibieron los israelitas fue recolectar una ofrenda de todos los materiales que necesitarían para el tabernáculo, de acuerdo a Éxodo 35, del 4 al 9. La ofrenda no era un impuesto, ni tampoco era obligatoria. Claramente dice que tenía que ser voluntaria. Tenía que venir de la generosidad del corazón. El apóstol Pablo también habló y escribió de esto, el principio de dar. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Luego vemos cuál fue la respuesta del pueblo. Éxodo 35 del 20 al 21. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Eterno para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vemos aquí, hermanos, una lección muy importante. Primero, el tabernáculo debía levantarse con ofrendas del pueblo, pero estas no podían ser como una obligación, sino de un corazón dador, de un corazón que reconoce que el Eterno es nuestro proveedor y que a Él debemos dar la gloria, porque nosotros somos bendecidos por Él. Y lo segundo es
que el tabernáculo no fue diseño de hombre, sino de lo que el Eterno le mostró a Moisés, una imagen del tabernáculo celestial aquí en la tierra. Hermanos, ofrendar es bendición. El Eterno es el dueño de todo, del oro y la plata. Pero Él no nos impone ninguna cosa, y mucho menos ofrendas o diezmos. Todo tiene que ser voluntariamente. Todo lo que nosotros hagamos para Él debe ser con intención buena y con un corazón dador, porque esto indica, hermanos, que nosotros no solamente somos obedientes, no, sino que somos agradecidos. Somos agradecidos. El Eterno es misericordioso y es bondadoso. Y cuando nosotros venimos a Él en agradecimiento, la Escritura dice que los cielos se abren para nosotros. Fue tanta la respuesta del pueblo cuando Moisés pidió las ofrendas, que tuvieron que decirle que ya no trajeran más, porque movidos de corazón y con sincera voluntad trajeron mucho más de lo que se había pedido. Hermanos, que esto sea una enseñanza para nosotros, que siempre nuestro corazón esté movido a dar de más, porque aquel que da con corazón sincero, la Escritura dice que el Eterno no es deudor, y no es para que demos esperando nada a cambio, no, sino que así como nosotros somos movidos a dar, el Eterno también es movido a dar a sus hijos por amor y porque ve y puede entender lo que hay en nuestros corazones. Shalom, shalom.